Estimados amigos de nuestro canal Chile en la Encrucijada, en sus clases de Historia de Chile deben haber aprendido que un malón era un ataque repentino y sorpresivo de los mapuches contra los criollos para matarlos, saquearles el ganado y robarles las mujeres. Usted probablemente piensa que con la pacificación de la Araucanía los malones se acabaron. En realidad no es así porque, como afirma el huerquén del Lofmuco Bajo, el malón todavía hace parte del derecho penal mapuche y es una práctica habitual entre los indígenas. Esa es una práctica mapuche de arreglarse a palos, eso se llama malón, y esa es una forma bien efectiva para solucionar conflictos. Cuando los mapuches pelean entre ellos, están aplicando la ley antigua nomás. Esa es la ley antigua. Aunque suene feo reconocerlo o decir que eso es anticuado, prehistórico, que nos agarremos entre nosotros, pero es una práctica habitual dentro de nuestro pueblo. Hace pocos días atrás, un convencional confirmó la existencia de esas prácticas prehistóricas al responder a una objeción sobre las penas severas de los mapuches a los delitos cometidos por ellos. Él explicaba, sin arrugarse, que era una especie de flagelación al culpable delante de toda la tribu con azotes públicos. Traemos esas reveladoras declaraciones a colación porque la Convención Constitucional acaba de aprobar el Estatuto Regional, según el cual cada región autónoma establecerá principios fundamentales y normas para un orden político interno regional y una legislación regional propios. Según Manuel Núñez de la Universidad Católica de Valparaíso, no hay una claridad uniforme de cuántos sean esos sistemas jurídicos y cuál es su contenido. Las consecuencias pueden ser graves, porque si en un rally una persona pasa por un cerro sagrado y causa daño a piezas arqueológicas, para la justicia chilena eso puede no ser delito, pero quizás sí para la justicia indígena. Las cosas se complican todavía más si se tiene en cuenta lo que señaló la convencional Rosa Catrileo, o sea que el pueblo mapuche no tiene una sola forma de justicia. Se habla del ASMAPU o derecho propio mapuche, pero cada territorio tiene su especificidad, dice ella. No es lo mismo como resuelven los mapuches huilliches, los pehuenches o los lafkenches. Para saber bien en qué consistirá nuestro futuro derecho penal alternativo de los pueblos originarios, le propongo ver lo que está pasando en el Ecuador a través de las declaraciones de un profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Cristian Castañeda Flores, profesor de Derecho de la Universidad de Ecuador, sobre cuáles han sido los frutos de la constitución que hemos comentado en otras oportunidades, llamada Constitución Bolivariana, y que establece derechos a la Madre Tierra, o Pachamama. Conversemos con él. En primer lugar, quería presentarles al profesor Cristian Castañeda Flores. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y docente de Derecho Público e Historia del Derecho en la misma casa de estudio. Es máster en Derecho de Competencia Regulatorio por la Universidad Libre de Berlín, becario del CAT de Alemania, Servicio de Intercambio Académico Católico, y parte del grupo de expertos retornados de Alemania en Ecuador. Abogado en libre ejercicio, conferenciante invitado en Derecho Civil y Administrativo en varias casas universitarias. Como podemos ver, el profesor Cristian Castañeda no le faltan títulos para opinar y comentarnos sobre cuáles han sido los frutos de este proceso constitucional bolivariano, porque el refrán dice sabiamente, la experiencia es la madre de las ciencias. Nosotros estamos en vísperas de aprobar o rechazar una nueva constitución que ciertamente incluirá en sus disposiciones aspectos similares a las de Ecuador y a las de Bolivia sobre el tema de la Pachamama, o los derechos de la tierra, o los derechos de los pueblos originales. ¿Qué ha ocurrido en esa materia en Ecuador?
Las preguntas que le vamos a formular al profesor Cristian Castañeda son las siguientes. La Constitución ecuatoriana establece que las nacionalidades indígenas poseen soberanía sobre sus propios territorios y al mismo tiempo que es el Estado el garante del buen vivir. ¿Cómo se coordinan ambos aspectos? En segundo lugar, ¿cómo se han aplicado en la vida concreta los derechos establecidos en favor de la Pachamama? Tercera pregunta, ¿existe algún tribunal independiente que juzgue los conflictos entre el Estado, los indígenas y las empresas que explotan esos recursos? Y antes de entrar al tema de la Pachamama, gustaríamos de saber, profesor Castañeda, ¿cuáles fueron las disposiciones constitucionales para conceder poder a la ciudadanía o para establecer lo que se llama la ciudadanía empoderada? Son estos los aspectos que en un primer post queremos conversar con usted y transmitirlo a nuestros amigos de nuestro canal porque yo rechazo una nueva constitución. Pero recuerde que se puede suscribir a este canal, puede participar estos posts con sus amigos, puede hacer un like, en fin, la invitación es a participar y puede pedirnos nuestra revista Un Show Muy Bien Montado, tema donde nosotros analizamos los acontecimientos que dieron lugar a este acuerdo para una nueva constitución y que curiosamente se han repetido en estas últimas semanas casi que calcados en los Estados Unidos. Muchas gracias y pasemos a conversar con nuestro profesor Cristian Castañeda Flores del Ecuador. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto hablar aquí en este canal. Yo lo sigo desde Ecuador y bueno, realmente en el derecho, Chile es un referente en todo lo jurídico. Mismo acá en clase, en la academia, toda la ciencia jurídica chilena es un referente y bueno, el aprecio que siempre le tiene el pueblo ecuatoriano al pueblo chileno es realmente muy marcado y yo lo comparto. Entonces, paso un poco a dar el contexto para responder a su pregunta. En efecto, la Constitución ecuatoriana es pionera en alguna de esas cosas, sobre todo, por decirlo así, vamos a englobarlo dentro de una visión constitucional que hoy en día se llama el neoconstitucionalismo, que engloba más o menos todo este tipo de derechos. La Constitución fue emitida en el año 2008 y para dar un antecedente voy a tratar de ser lo más concreto que pueda, es un tema un poco, o mejor dicho, bastante más largo. Al igual que varios países de Sudamérica, después de la independencia, las constituciones de la República han obedecido a elementos muchísimo más políticos que lo que se entiende en constituciones tal vez europeas, en la norteamericana, etcétera, etcétera. Esto ha hecho que, hablo del caso específico ahora sí del Ecuador, hayan muchas constituciones que se han adecuado a las circunstancias políticas y el gobierno del momento. En tal sentido, así comenzó nuestra república, es algo que no es novedad para nadie que pueda darle un repaso a la historia del derecho ecuatoriano, ciertamente es algo que se repite en otros países de Sudamérica, y como efecto de eso, llegamos al año 2006, donde fue elegido el ahora expresidente Rafael Correa Delgado, de una tendencia marcadamente izquierdista. Él se definía a sí mismo como un católico de izquierda, con fuertes, digamos, raíces ideológicas izquierdistas, que él chocó de frente con la constitución anterior que nosotros teníamos, que fue la constitución de 1998, acusándola de ser de la democracia cristiana. Aquí el partido político que lo representa es el Partido Social Cristiano en Ecuador, y diciendo que obedecía en el fondo intereses del capitalismo, del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entonces, que se tenía que reformar, que si se quería cambiar el rumbo del país se tenía que reformar la Constitución. La verdad es que el hartazgo político en Ecuador era bastante fuerte, entonces se tomó como una respuesta política al hartazgo el hecho de cambiar la Constitución. Por decirlo así, solamente para graficarlo y ponerlo en un contexto brevísimo, fue una decisión
que se tomó con la cabeza caliente. Es decir, el hartazgo político era realmente bastante fuerte. Ese hartazgo político se tradujo en un enorme apoyo popular. De hecho, cuando se hizo la convocatoria a la constituyente, se aprobó la convocatoria con el 81%, que no es poca cosa, evidentemente, en derecho político, y después fue aprobada con algo más digamos alrededor del 70%. Eso porque en el transcurso de la elaboración ya comenzaron a salir cosas evidentemente mucho más complicadas. El producto, que me voy a referir un poco más adelante, el producto, digamos, fue una constitución muy innovadora. Vamos a ver, obviamente con esta palabra innovadora no me refiero necesariamente a que todo fue bueno, sino ciertamente hubieron temas muy cuestionables y que además han traído a asuntos problemáticos en la aplicación del derecho desde el 2008 hasta acá. Uno de los casos es, por ejemplo, lo que usted menciona, ¿no? Los derechos de la naturaleza, también la nueva visión neoconstitucionalista, organismos que hoy en nuestro país han sido fortísimamente cuestionados, como el denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la cual la Constitución le otorgó la facultad de digamos, elegir y designar a las principales autoridades de control social en nuestro país, entiéndase contralor, fiscal, etcétera, etcétera, y que bueno, después se volvió, hoy en día, esto que voy a decir hace un par de años hubiese sido muy conflictivo, hoy en día salió y es algo de conocimiento público y está expandido en todos los periódicos y en la opinión pública además. Este organismo creado, una innovación de la nueva Constitución, se volvió un reducto del partido de gobierno que hizo muchos concursos no transparentes, digamos, con muchísimas irregularidades, de las cuales salieron autoridades que hoy en día son imputadas y ya sentenciadas por corrupción. Es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sabe que esa fue una idea, digamos, no original, fue una innovación para Ecuador, pero era más o menos un tipo de... algunos decían, de hecho, si uno lo contrasta dentro del funcionamiento y el esquema, un tipo de soviet, que más o menos era un tipo de organismo marcadamente político, en el cual se designaron fuertes atribuciones de control social. ¿Esto por qué resultó complicado? Por lo siguiente. Se entiende en un concepto, y hablando del concepto democrático y de la República Occidental moderna, se entiende que la Asamblea es la mayor representante o la más calificada representante del pueblo, al ser elegida por una votación directa, porque tiene una representación popular muchísimo más amplia que un presidente de la República. Entonces se entiende que la Asamblea es la principal representante del poder popular, entendida dentro del concepto revolucionario francés como la voz del soberano, que es el pueblo. Bien, entonces siempre y tradicionalmente a la Asamblea le ha correspondido básicamente dos funciones, que es la legislatura, la emisión de leyes y el control del gobierno. Muy bien, y parte de ese control del gobierno era en la designación de autoridades, públicas, y que permitían que estas autoridades sean investidas, así sea indirectamente, de un tipo de representación y legitimidad popular. En la Constitución del 2008, sin embargo, se crea este nuevo consejo y se le otorga todas estas facultades para que designe autoridades públicas, y eran autoridades de control, es decir, el contralor, el fiscal general, etcétera, etcétera. Este organismo terminó siendo... no era electo, ese era justamente el problema. Tenía una designación muy poco transparente. De hecho, es algo que solo se manejaba en ciertos especialistas, nunca se supo, digamos, si bien estaba en la Constitución, los mecanismos de elección nunca fueron populares de este tipo de autoridades, y ellos eran quienes terminaban designando a algunos dignatarios que ejercían facultades de control social. Bien, entonces quienes terminaron siendo parte de este consejo eran personas de una marcada sintonía, de hecho pública sintonía, con el gobierno de turno, que era el gobierno socialista de Rafael Correa. Bien, eso llegó a tal punto a ser así de claro que una de las consignas con las cuales el actual presidente Lenín Moreno subió fue reformar justamente este Consejo de Participación Ciudadana. Hoy en día se reformó esta parte que acabé de decir, y hoy en día
ya se eligen por votación popular, pero ¿cómo resultó de ser delicado este asunto que comentaba hace unos segundos, que incluso llegó a haber una consulta popular para cambiarlo, y hoy en día se eligen por consulta popular? Y este es un organismo que ahora mismo termina siendo un problema de cómo reformarlo, porque hay de hecho está andando una solicitud de referéndum para que se elimine este consejo y vuelva a la Asamblea Nacional. Como un poco de conclusión de lo que acabo de mencionar, llama la atención que cuando Rafael Correa promocionaba esta constitución, le llamaba la constitución que iba a durar 300 años. Sin embargo, ya ha sido reformada varias veces, ahora se volvió a reformar con esto que comento. Mismo en la presidencia de él fue reformada para él poderse reelegir indefinidamente, algo que no prosperó después de que Lenín Moreno subió al gobierno. Exactamente, digamos, esa era un poco la idea. Sin embargo, terminó siendo un concepto muy complicado y mal aplicado. De hecho, ahora hay consenso dentro de la poca fiabilidad que tenía este organismo, tanto dentro de las tendencias de derecha y de izquierda. ¿Por qué? Porque solamente llegó a concentrar un solo partido político, a pesar de que se supone que debería representar a todo el pueblo. Y a pesar de que era así, no era electo democráticamente, sino ahí llegaban dignatarios elegidos puestos por el mismo presidente de la República, por la Asamblea, por la función de transparencia que se llama aquí y demás. Entonces, lo que se trató de hacer, más o menos, era, lo voy a poner entre comillas porque el término necesitaría mayor explicación, institucionalizar la participación ciudadana, pero institucionalizarla desde el gobierno. Entonces, el asunto es que ciertas atribuciones delicadas que naturalmente y tradicionalmente le han pertenecido a la Asamblea terminaron en manos de este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese era su nombre, digamos su nombre y su apellido, con facultades delicadísimas que finalmente resultaron tan obscuras que fueron reformadas. De hecho, lamento haberme centrado en esto, pero realmente es un punto importante. Tan importante era este tipo de organismo, creado por la nueva Constitución, que cuando el actual presidente Lenín Moreno subió al gobierno, lo primero que hizo fue convocar a una asamblea, a un referéndum, para designar un consejo transitorio que, por decirlo así, depure todo lo hecho durante los últimos años. Y lo hizo, digamos, hubo un cambio total, pero lo que llamó la atención es que se resaltó en esos tiempos, que fue hace un par de años nada más, la cantidad de poder que tenía este organismo, que estaba muy por fuera de los organismos convencionales, que incluso en el actual esquema republicano que mantenemos es lo que se entiende debería ser para el respeto íntegro de la democracia. Hasta aquí nuestro programa sobre qué ocurrió en Ecuador, cuáles han sido los frutos de esta Constitución y por qué nosotros debemos rechazar una nueva Constitución. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo programa y recuerde, se puede suscribir a este canal, puede participarlo con sus amigos, tocar la campanita para que le lleguen los avisos de los próximos posts y, en fin, mantenernos cada vez más activos para que no nos tome de sorpresa un acontecimiento que puede cambiar la historia de nuestro país. Muchas gracias.